Bienvenidos, damas y caballeros, a este segundo episodio de la serie Navidad. Hoy me acompañan nuevamente y estoy muy feliz porque aparte de mis hermanos Ricky y Farah, pues tenemos a Rafelina y a Neftalí en la casa. Aquí estamos de nuevo, señores, vieja escuela en la casa. La vieja escuela. Ay, esto me ha gustado. El origen. The Origins. Señores, ¿ustedes no han escuchado Sin Más Sabor este año? Sin No, más sabor. Todavía. no me lo he dado, no me lo he dado. Navideño. Que es de este año, pero empezó como a finales de julio. Porque esa gente, ¿verdad? esa gente arranca temprano. Y cuando yo me voy a pelar, siempre está puesto. Desde julio. Señores, nada, feliz Navidad para quienes lo celebran, para quienes no lo celebran, feliz Un abrazo fuerte. Feliz época normal del Ok, año. anyway. Un abrazo fuerte. Ni sé qué decir para los que no. Hashtag silencio. En el episodio anterior discutimos si era o no bíblica la Navidad, argumentamos un poco de si un cristiano debe o no celebrarlo. Si no ha escuchado el episodio anterior, que está este mismo elenco, le invitamos a que dé rewind y vaya a escuchar el primero aquel para que pueda venir a este y ya podemos, digamos que, adentrarnos a profundizar un poquito más sobre cómo sucedieron las cosas. Partiendo de que ya no sabemos que no es bíblico. Sabemos que no es bíblico, pero que... No es bíblico ni celebrarlo ni no celebrarlo. Ni no celebrarlo. Gracias. O sea que ya es una Gracias, decisión Neftalí. personal si usted lo hace o no. Ahora bien, en este episodio lo que quisiéramos es contar un poco cómo sucedieron las cosas. Es decir, sabemos que Jesús nació, pero ¿por qué nació en Israel? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Tenía que ser virgen? Y partiendo, como tú decías, Iván, de la natividad, o sea, de la etimología De la etimología de la palabra, que es el exactamente. nacimiento de Jesús. Exactamente, totalmente. A eso es que justamente que vamos. La Navidad está hablando de la natividad, el nacimiento del Salvador. Entonces, yo quiero poner sobre la mesa la primera pregunta. ¿Cómo nace la idea? ¿De dónde viene la idea? ¿Y por qué el pueblo de Israel realmente esperaba que naciera un Salvador? Vamos, como esa es la historia que yo quiero que contemos en este episodio. Eso empieza en Génesis, ¿eh? Eso empieza en Génesis porque recordemos... Con Adán y Eva. Con el Sí. pecado. Con Adán y Eva antes y después del pecado. Ujú. Porque recordemos que Adán y Eva vivían en un paraíso literal, donde ellos tenían una comunión, una plenitud con el Señor. Un acceso. Y cuando se da la situación del pecado, donde, bueno, sabemos la historia, lamentablemente el hombre pierde esa conexión. Y sabemos que Dios desde un principio diseñó el plan de restauración del hombre. Y eso obviamente lo vamos a ver al final de los tiempos, cuando descienda la Nueva Jerusalén y nosotros Se está yendo profundo el hombre. restauremos, pero vamos allá, Yo me fui lejos también, ¿verdad? restauremos la comunión con el Padre. Sabemos que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el Hijo es precisamente un elemento importante de ese proceso de restauración. Amén. Y por eso es que estamos hablando de la natividad. Porque la venida de Jesús aquí a la tierra es parte de ese proceso de restauración. Ok. Entonces los profetas, bueno, ¿sigue por ahí? No, espérate, vamos. Rafelina, dime, ¿de dónde nace? ¿Cómo surge? Bueno, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, un Salvador. Entonces, por muchísimos años, era esperando que llegara el Mesías, el ¿Con Salvador. qué expectativa? O sea, ¿por qué esperaban un Salvador? ¿Qué esperaban de ese Salvador que había de venir? Porque al sol de hoy, todavía los judíos están esperando a su Salvador. Recuerda que los judíos son hijos de Abraham. Entonces Dios le dio la promesa a Abraham de que a través de la simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero todas vino, las familias de la tierra. vino el Mesías. ¿Por qué los judíos siguen esperando al Mesías? Por el concepto, tal vez, que ellos tenían con relación a cómo debía de ¿Cómo venir. debe ser el Mesías? ¿Y A cómo ellos sí, entendían que debía con venir? vestido de rey. Si nos vamos a lo que la palabra, las profecías hablan y dicen que él desciende en una nube y que él viene para restaurar lo que se había perdido. Recordemos el contexto de cuando Jesús pasó por aquí en la tierra. Ellos estaban esperando a un restaurador y me puedo quizás puedo imaginarme que ellos están esperando a una gente que venga a devolverle ese propósito de nación que ellos habían perdido. porque estaban Un en poder esclavitud. militar, básicamente. Así Ellos estaban en esclavitud y ellos entendían que venía un Salvador a liberarlo de la esclavitud. Y también era un rey, alguien grande, poderoso. Acuérdate lo que le dice Jesús al Sanedrín justamente antes de ser crucificado.
le dice, ustedes no me van a ver más, eso es Mateo 23:39, ustedes no me van a ver más hasta que el Hijo del Hombre descienda en la nube. Estoy parafraseando. Descienda en una nube. O sea que, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Ese Mesías que ustedes están esperando, soy yo. Porque él se está diciendo a sí mismo el Hijo del Hombre, que es la profecía de Daniel. Pero ¿qué sucede? Que cuando él le dice eso al Sanedrín, él le está diciendo al Sanedrín, mira, en una nube yo voy a descender. O sea, le está diciendo, yo sé que ustedes están esperando el Mesías que va a venir en una nube. Y por eso es que ellos realmente no estaban conectando con que Jesús era el Mesías. Porque ellos están esperando a una gente que venga en una nube, que descienda en una nube. O sea, al Mesías que venga a restaurar lo que se había perdido. Sí, pero hay algo ahí. Porque también hay un tema de interpretación bíblica. Porque lo estaban esperando en una nube, pero también hay un contexto que cambia esa expectativa. Porque en Isaías 9, 6, 7 dice perfectamente que nos es nacido un niño. Y si es un niño que nace, no va a nacer de la nube. Dice, un niño, porque dice Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Estamos hablando de que ese niño iba a ser llamado Padre eterno. Y estamos hablando de la conexión y la unidad que tiene con el Padre eterno. O sea, el Hijo y el Padre son uno. Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, te habla incluso de que es descendiente del rey David. O sea, estamos siguiendo como una línea. Sí, lo que pasa es que tú sabes que los reyes salían de la tribu realmente salían de la tribu de Israel, de Judá. De hecho, por eso en el libro de Apocalipsis, no sé si ustedes se fijan, que cuando se refieren a Jesucristo le llaman el hijo de David y le llaman el león de la tribu de Judá. Se le llamó león de la tribu de Judá porque ellos estaban esperando que venga la tribu en este caso, del mismo Judá. Y de hecho, hijo de David, porque Jesús venía de la descendencia precisamente del rey David. Entonces, para no irnos tampoco muy divorciados con algo, que Ricky lo dijo, la clave de que Jesús viniera para acá y que naciera era de que a causa del pecado de Adán y Eva hubo una separación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Entonces ese Jesús iba a venir aquí a nacer en el mundo, iba a tener que ser crucificado para él entonces reconciliarnos. Por eso se nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que nos fuimos lejos, fue. Nos fuimos muy lejos. Pero lejos. Eso es muy importante. Es el contexto. Claro. Ese es el contexto. Eso es lo que nosotros debemos tener presente para poder entender posteriormente. Oye, lo que es qué bueno te ese cafecito, yo. Con un poco de disturbio llegó el café, pero aquí estamos en confianza. Gracias a Julio, el patrón. Al patrón. Que lo hizo con todo el amor del mundo, que es un desastre aquí, pero nada. Realmente es importante que podamos entender esta parte del origen para poder entender entonces lo que nos incluye el Nuevo Testamento, donde habla del la llegada de Jesucristo, el paso de Jesucristo en la tierra y la materialización de esa palabra que se dio a través de los profetas. Iván leía el libro del profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, y complementado con eso se habla en Isaías 53 con relación a ese anuncio de la llegada del Mesías. Si me permiten leer una partecita. Claro, genial. Usted puede, claro. Entonces, esa locutora está activa. Gloria a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, que estamos hablando de que él incluso estaba hablando un poquito de cuál sería el aspecto físico. El aspecto de quien había de venir. ¿Y por qué ponen a Jesús en las ilustraciones tan bonitas? No sé. No, pero hay una canción que le llaman El Rubio de Galilea. El más rubio hermoso de Galilea está pasando por ahí. ¿Quién ha dicho que ese hombre era rubio? Porque hasta el sol de hoy no sabemos. Y en todos no pareciera que fuera y rubio. En todo el contexto nosotros hablamos de Jesucristo como el más hermoso. Pero obviamente no necesariamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Yo no creo que
Señores, es muy de la carne y es muy de humano uno fijarse en las apariencias de las personas. Tú tratas a las personas diferentes según como tú la veas. Entonces, yo creo que Jesús viniera sin tener un aspecto de que tú fijarte. Revela mucho de que Dios mira el corazón de Dios, que claro. él no mira Y habla de y la palabra habla de la verdadera prenda. Inclusive que es el interior. El interior. Inclusive se ve más adelante dentro de el Nuevo Testamento cómo muchos dudan acerca de él estando en el paso de la tierra, de que eres tú, verdaderamente eres tú. Se cuestiona mucho esa parte. Porque era lo atípico, como lo estaban esperando. Fíjate que también, aparte de todo, yo creo que el necio, o sea, la necedad te nubla el entendimiento. Y muchas veces la gente sabe que las cosas están ahí delante de uno, pero la gente no quiere aceptarlo, no quiere verlo. Y yo creo que en parte eso era lo que pasaba con el clero de la época, porque cuando Jesús le dice, vuelvo y retomo esa parte, cuando Jesús le dice al Sanedrín lo que le dice, le está hablando de una profecía que ellos conocían bastante bien, la profecía de Daniel 7. O sea, Jesús mismo se está declarando delante de ellos y ellos simplemente lo que están diciendo, no, este tipo lo que es un hereje, o sea, este señor lo que está blasfemándonos en la cara. Entonces, al final del día, ellos, conociendo las profecías, lo desecharon, porque aparte de todo, a ellos no les convenía el método de Jesús. Eso es así. Porque recordemos que ellos eran un poder político. Y ese contexto también es importante de por qué ellos no aceptaron a Jesús. Sí, el contexto político influye bastante porque como ustedes mencionaban al principio, en ese momento ellos estaban siendo, digamos que, dominados por el Imperio Romano y ellos lo que esperaban era un Mesías que viniera a rescatarlo de ese yugo equivocadamente, cuando las profecías hablaban que venía a rescatarnos del yugo del pecado. Entonces ven este hombre, hijo de un carpintero, y dicen, este no es el carpintero. Que nació en un pesebre. Pero yéndonos ya a la parte del nacimiento como tal, de cómo sucedieron las cosas. Ya sabemos que había un Mesías esperado. Desde el Génesis 3:15, cuando el Señor le dijo a la mujer que pondría enemistad entre él y la serpiente, y que de ahí vendría la simiente, ¿no? Que iba a poner fin a toda esta maldición que acarrea el hombre a causa del pecado. Entonces, ya volando al Nuevo Testamento, quiero leer donde dice, en Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces me vuelvo al versículo 9. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, bueno, ahí sigue que fue hecho carne y habitó entre nosotros, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, etcétera. O sea, estamos hablando de que realmente llegó en ese momento que se dieron algunos hechos que iban a marcar la pauta, la venida del Hijo de Dios, como tú mencionabas en el episodio anterior, de que Israel padeció 40 años de un silencio de parte de Dios. Perdón, 400 años de un silencio de parte de Dios. Ya no hubo profeta. El último profeta antes de Jesucristo fue Juan el Bautista, que era contemporáneo de Jesús. O sea, había un silencio de parte de Dios que la gente decía, ¿dónde está Dios? Entonces, ahí llega Juan el Bautista a preparar el camino a Jesús y entonces ya da ese traspaso. Pero el nacimiento como tal, ¿cómo sucede? ¿Por qué María? ¿Por qué una virgen? ¿Cómo fue que se dieron la cosa? Neftali, el micrófono es suyo. ¿Cómo fue que hicieron la cosa? No, eso fue el asunto más... Imagínate tú. Jesús siempre fue... Te tiró un cambumpazo ahí. Sí, no, me agarró. ¿Por qué una virgen, Neftali? ¿Por qué una virgen? Mira, tú sabes que... Yo no sé por qué realmente una virgen. Porque tiene que ser una mujer
no sé, Pero, escogida. ¿Cómo no? Si la preparada. profecía decía que tenía que ser una virgen. Sí, pero Que no, aunque tiene la que ser una profecía virgen. lo decía. Pero virgen ¿en qué sentido? O sea, Virgen de virgen. claro. Virgen de virgen. Aquí El único sentido de virginidad. En el Claro. español aquí virgen es una mujer que no ha conocido hombre, Claro. como dice Así la palabra, es. que no ha tenido Bueno, relaciones sexuales con un hombre. Tú sabes que lo que pasa es que el tema de María... Eso es literal, obviamente. No, También eso- la virginidad tiene un trasfondo más. No, exacto. Me imagino que aparte de que ella humanamente era una mujer que no había sido realmente tocada, también era una persona que tenía... Bendita entre todas las mujeres. Bendita entre todas las mujeres. Tenía que tener otro tipo también de cualidades, que no solamente, que tenían que ser cualidades que tengan que ver desde el corazón, ¿me entiendes? Exacto. Una muchacha con devoción realmente hacia Dios, una muchacha también de buena familia, sumamente rescatada. Pero yo creo que la parte de María se debió prácticamente a eso. Primero porque físicamente tenía que ser obviamente una mujer que no había sido tocada, pero también una persona escogida. O sea, que ya Dios había escogido realmente de antemano para ella ser entonces la portadora de ese... Tú sabes que en mi caso, milagro. que antes de dar la palabra a Farah, yo pienso que el tema de que tenía que ser virgen era porque obviamente la concepción iba a ser directamente de Dios. O sea, por eso que dice lo que acabamos de leer en Juan 1, que no hecho por voluntad de hombre ni de carne, sino que de Del Dios, Espíritu del Espíritu. Santo. Entonces, Jesucristo, si hubiese sido nacido de hombre y mujer, Nadie le iba a creer eso. no, igual nadie le creyó que fue del Lo Espíritu que- Santo. No, sí, exacto. Pero el tema de la concupiscencia, tú sabes, de ese pecado original no estaba en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació del Ey, Espíritu. eso está poderoso. Entonces ahí era que tenía que venir era 100% Dios, pero era 100% hombre. Hombre. Porque la Claro. concepción fue de mujer hecha de Ajá. carne, nacido bajo la ley, para que estuviese bajo la ley, pero concebido por el Espíritu, para que nos redimiese. Y una de mujer la guardada, maldad. entonces. Y una mujer guardada. Claro. Guardada. Realmente, para nosotros es algo impresionante en este tiempo el poder entender cómo sucedió eso. Porque todo creado por el Señor fue a raíz de una relación entre hombre y mujer, una sola carne, etcétera, etcétera. Pero eso también nos da una connotación a nosotros de cómo es el nacimiento espiritual en cada uno de nosotros. Que desde el Espíritu, el nacimiento de Jesús tiene varias vertientes y esta es una que nosotros podemos confirmar a raíz de que María concibió al Hijo del Dios viviente a través del Espíritu Santo. Hay No una sé si me doy a entender. Hay una revelación ahí, hermana. No sé Está si me doy a profunda, sí, entender claro. por qué. Porque un ejemplo. No hay manipulación de mano humana para lo y que eso él va a hacer de va Dios. también con el nacimiento en las aguas y el nacimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese sello particular. Nosotros, Iván, todos nacimos de una relación de un hombre y una mujer. Correcto. Y ahí ese es el nacimiento natural, porque también me voy a ir un chin más lejos. Cuando se le pregunta al mismo Jesús de que ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Eso no es un nacimiento de que viene del mismo vientre por una concepción de un óvulo, un espermatozoide. Es algo completamente espiritual. Para nosotros poder tener ese nuevo pacto, esa renovación de esa relación y ese libre acceso al Padre, que eso fue lo que vino a hacer el Maestro. Y tú sabes lo que me gusta de que la respuesta de Jesús a esa pregunta, él le dijo, porque se lo está preguntando Nicodemo. un Nicodemo, está hablando un maestro de la palabra, Maestro. y le dice Jesús, ¿y de verdad tú eres el maestro de aquí? Ay. O sea, con ese sarcasmo le Ay. preguntó eso. Estamos hablando de que, No, porque Jesús de era que una la cosa- falta de objetividad es- espiritual, la falta de visión espiritual que le Sí. faltaba a ese maestro, que se había quedado con palabras duras de la escritura. Nuestra querida Rafaelina, por favor, el micrófono es suyo. No, realmente como decían ahorita, el Señor, Dios se hizo hombre y para hacerse hombre tenía que venir de una mujer. Pero el tema de que cómo pudo Jesús si no había espermatozoide, para Dios no hay nada imposible. Claro. Y Dios creó a Adán sin Sin espermatozoide. exactamente. Del polvo. Del polvo. Exacto, Una del polvo. obra. Entonces, ¿cómo tú puedes decir, eso no es verdad? Porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere y como Así Él es. entienda. Y obviamente tenía que ser de María. Yo me imagino en aquella época muchas jovencitas esperando ser la elegida para traer al Salvador. Pero habla mucho de cómo era María. La Biblia no dice que María era la más linda ni que era la más... Ella era una favorecida. Ella halló De hecho, para tener un gracia. hijo feíto, María tuvo que haber sido un poquito, no ¿Y sé. quién era Claro. feíta? Dice que Ordinaria. dice que Jesús no Isaías tenía buen 53. aspecto. Bueno, Y que- pero entonces- hay que
Yo ahí tengo como un tema con lo del aspecto. Eso No fui en una, perdón. Pero mira, está yo interesante. creo que- Yo nunca había pensado que quizás en la época había mujeres jovencitas esperando ser ese, También Claro, como era la- una promesa que ese venía. vientre que iba a traer la promesa. Wow, eso Sí, en verdad. Sí, era como pero que, wow. María halló gracia ante los ojos de Jesús. Ella fue llena De del Dios. Espíritu Santo. Perdón, de Dios. O Ella sea, fue llena del así Espíritu como Santo. así como nosotros estamos esperando al Mesías hoy, Muchas mujeres quizás pudieron en ese estar momento haciendo, las mujeres entendidas estaban esperando Sí. que no sé, ¿verdad? Eso puede ser, Pudiera ¿verdad? ser. No, Pudiera ser. pudiera ser, Sí, sí. pero... Pero Ahora, él- Rafaelina, Aunque ¿cómo sabemos que fue una tú, sorpresa, ¿eh? cómo tú entiendes que que María le dio esa noticia a José? Porque estamos hablando de que ella estaba comprometida con José. Bueno, ¿Cómo tú le saltas a tu prometido que tú estás embarazada del Espíritu Santo? Mira, déjame decirte que... Déjame buscar el versículo. Eso está para una parodia. Eso Oye, no- No ella- hay mucha. No, dice la... Espérate, que estoy buscándolo. Tómate tu tiempo. No, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y más arriba dice también que María se turbó. ¿Entiendes? O sea, Hombre, cualquiera. ella tuvo una reacción normal ante lo sucedido. Entonces, aquí no realmente no dice cómo María fue donde José, pero ya Dios había... O sea, el O sea, no ángel- relata el encuentro, pero uno no, se imagina. Pero tú te El imaginas... ángel trató No, con José más adelante. Exactamente, pero recuerden también que en aquella época, cuando una persona se comprometía, Ricky que está comprometido, ellos duraban un año, era como de compromiso, preparativos. ajá, y eso era casi un matrimonio ese año, y tú romper ese compromiso era como un divorcio. Rafaelina es la wedding crasher. Eso es interno, eso es interno. Iba a dar Por una interno, información, por interno. por poco se me zafa lo que iba a decir. La próxima a la que voy. Bueno, entonces, dice la Biblia que cuando José recibió esa noticia, ¿verdad? José era un hombre justo y no quería, y la iba a abandonar en secreto cuando él se enteró. Pero al ángel habló con José de que no lo hiciera y le habló de que era lo que María estaba concebiendo, que Sí, se concibiendo. del Espíritu Santo Amén. era. O sea que Tú sabes que me gusta mucho de esa enseñanza ahí. Varias cosas. Primero, obviamente, del ejemplo que muestra José, porque en esa época, que una mujer fuera infiel, Wow. eh, Era era apedreada. para ser apedreada en Sí. público por la vergüenza que estaba trayendo sobre su edad. Entonces, José dice que, obviamente, dice, no, yo no voy a hacer que la apedreen en público, me voy a ir calladamente con mi tristeza, pero no voy a dejar que todo la un haga. caballero. O sea, como todo un caballero, pero se fue, no se quedó ahí. O sea, al final actuó como un hombre, como pues, su lealtad, de que no voy a hacer que le hagan mal, pero mi dignidad también no se puede ver pisoteada por una mujer que me fue infiel. Sin embargo, ahí yo veo también como, qué bueno es el Señor, porque en las ocasiones donde Él sabe que necesitamos una confirmación, Él no la va a dar. Amén. Porque Él pudo simplemente creer la palabra de María, porque a María se le apareció a Gabriel, Amén. pero no, el Señor le mandó, porque oye, está fuerte, Claro. el Señor le mandó a Él sabía José que también, tenía que al venir el ángel, mismo Dios a hablar. Claro. para explicarle, decirle, es cierto lo que Pero Pero yo te voy a mira, decir algo. lo encontré aquí, ok. ¿verdad? En Mateo lo dice, da como algunos más detalles. Entonces dice que José, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, José consideró dejarla. Sí, Claro. ¿no? Él no creyó que María, por lo que veo, él no creyó que María... Fue un cuento lo que le metió. Ajá, y el ángel se lo confirmó. Y dice, el ángel le habló para que se cumpliera lo que él se había dicho, que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Ahí hubo una obediencia, ahí no hubo un cuestionamiento, él se rindió a que esto es lo que el Señor dijo, yo le creo. Y también me imagino que tuvo que haber sido un acto muy de fe, porque tú tienes que creer que realmente, Precisamente, ¿qué es eso? De que eso es lo que concibió yo por iba a el Espíritu decir, Santo, que la actitud de José, que sabemos que también era un hombre de Dios, muestra la posición de nosotros también como seres humanos cuando Dios a nosotros nos dice algo. Siempre lo primero que nosotros vamos a hacer realmente es dudar. Y sobre todo porque Jesús
fue lo atípico en todo. De hecho, hasta de la forma en que llegó, la forma en cómo nació, la forma en cómo se presentó como rey, porque la gente estaba esperando, y tú supiste que iba a ser un rey con todos los guantes puestos, con y que corona, la Biblia prometía un reinado. Y que la Biblia prometía un reinado. Bueno, ahora, promete, un reinado, realmente, sí, promete. Pero no un reinado como humanamente la gente se lo esperaba, sino algo totalmente diferente. Y desde el nacimiento nosotros estamos realmente viendo eso. Y tomando eso que tú dices de la forma en que llega Jesús, si nos vamos ya a esa parte, Jesús cuando viene, el tema de huir, de no tener dónde dar a luz, de que la visita, de que Herodes, o sea, son muchas las cosas que nosotros podemos ver para recibir al Mesías en la tierra. Así es. Y ¿Dónde van a dar a luz? Tenemos que buscar dónde dar a luz. Cuando justamente a esa parte iba, de que el nacimiento, como se da tan perfecto porque la profecía decía que nacería en Belén. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Ellos estaban en ese momento, me parece que en Nazaret era que vivían, no recuerdo bien, pero el caso es que tenía que ir a Belén porque José era de Belén y entonces se promulgó un edicto que había que empadronarse y todo el mundo tenía que regresar a su tierra de origen. Pero fíjense, señores, que también la que tuvieron que haber pasado María y José, porque estamos hablando de que ella quedó embarazada, ellos sin haberse casado. O sea que para la sociedad en ese momento ellos infringieron en lo repudiados. Tuvieron ahí un fallo. Pero amén. ¿Qué pasa? Se van a Belén para poder cumplir con el edicto del rey. Y cuando llegan a Belén, o sea, ya María estaba en estado de dar a luz. Y tú sabes, un paréntesis, Iván. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, es interesante porque Jesús era reconocido como el hijo de José. El hijo de José, claro. Y la gente sabía lo que había pasado. O sea, la gente, culturalmente, quienes sabían que ciertamente había sido algo del Señor, era la familia. Claro. Pero culturalmente, para la sociedad, María le pegó los cuernos a José. Sí, o se adelantaron. Exactamente, se adelantaron. Solamente no sabía. No. Quizás la sociedad completa, o sea, no sabía. Por eso era que posiblemente lo veían normal. María y José, mira. Pero ¿y ese no es el hijo de José? Sí, exactamente, ya, el carpintero. Exacto. Porque era algo muy personal, o sea, entre ellos, cuando recibieron la noticia de que ellos iban a ser los portadores de sí, porque como explicaba Rafelina, ellos estaban en el tiempo de ser desposados, que se tarda aproximadamente un año. No sabemos en qué fase de ese año estaban. Puede ser. Pero lo tenían calladito como dijeron, ocurre ahora en vamos a tener que adelantar. Vamos a tener que adelantar la boda. Mire, pasó esto, no se puede decir, hay que adelantar la boda porque ustedes saben. Exacto. Como hace mucha gente, ¿sabes? La tecla. Pero realmente, a veces uno le quiere buscar como la quinta pata al gato y saber muchos detalles, que la Biblia, Dios sabe por qué no lo puso, pero lo que a mí sí como que me fascina, wow, es tu ver cómo se dieron los hechos. Ellos tuvieron que irse por el tema del censo, ellos tuvieron que irse. Y cuando ellos llegaron a Belén, ellos no tenían dónde quedarse. Exacto. Ellos no tenían un lugar donde... Una posada. Y porque estaba todo estaba lleno. Las casas eran pequeñas, entonces ellos no tenían un lugar, pero eso no está ahí por estar. O sea, el Señor, no había un lugar para ellos, como pasa ahora. La gente no abre un lugar para Jesús en su vida. Y entonces, porque él era Dios. Wow. O sea, él pudo haber venido, él pudo haber encontrado, no una casa, no, él pudo haber encontrado un palacio para nacer. Pero hay como mucho simbolismo en la historia. Tú te pones a ver, no había lugar para Jesús. Y así mismo entró en ti y en mí. Exacto. En un pesebre. Entonces, por la puerta de atrás. Sí, porque es bueno recordar lo que es un pesebre. Un pesebre es, señores, cuando usted van a la feria ganadera o uno de esos lugares donde hay vacas, caballos, todos esos olores hermosos que uno puede percibir. Bonita, a excremento, estiércol de esos animales. O sea, literalmente a eso olía y ese era su aspecto. No era bien bonito como usted hace en el nacimiento de su casa, no. Era algo feo y maloliente. Pero quiero leer textualmente la parte por lo menos del nacimiento que dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Es decir, que ella no había, ese fue quien abrió la matriz de María. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.
Y entonces dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso me encanta a mí, porque estamos hablando de que literalmente cuando le da el anuncio de que nació el Salvador, hubo un momento de adoración. O sea, de que cuando hay nacimiento del Señor, hay una adoración que trae consigo. O sea, es como inseparable eso. Donde está el Señor hay una actitud de adoración. Y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en los hombres de la tierra de buena voluntad. Paz en los hombres. A ver, ¿cómo que dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que el Señor vino a traer paz a la tierra desde una perspectiva. Sí. Porque también vemos más adelante que Cristo dice que no vino a... Sino que vino a traer espada. Vino a traer espada. Pero obviamente estaba en ese contexto era a separar el mal del bien. Pero definitivamente qué bueno saber que Cristo vino a traer la paz dentro de todas las aflicciones que padecemos en este mundo. Sabemos que el nacimiento de Él trae esperanza, trae paz, y esa paz es una paz que no solamente la podemos experimentar aquí, sino que es como nuestra recompensa eterna. Pero mira eso, tú dices que con su nacimiento vino a traer paz, pero con su muerte y resurrección vino a traer unidad también. Wow. Qué bueno que tú hablas de la resurrección, Neftali, porque si yo algo celebro de esta época, de este tiempo, no es el nacimiento por el hecho del nacimiento, es el nacimiento por el cumplimiento de una promesa, por el cumplimiento de una profecía que me habla de un futuro, que me habla de un reino venidero, que realmente es el Evangelio. Y yo quiero simplemente leer, porque Pablo, en la carta de Corinto, en la primera carta de Corinto, hace un resumen de ese Evangelio y hace un resumen de ese recuento, para lo cual vino el Mesías, para lo cual nació realmente el Mesías, que debe de ser la razón de nuestra celebración, porque nosotros no celebramos el hecho del nacimiento como tal. Celebramos el hecho de que el Mesías ha venido a restaurar lo que nosotros perdimos en el Edén. Y mira lo que dice Pablo. Dice en capítulo 15, versículo 20 en adelante, dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. O sea, está diciendo que cuando se ha restaurado todas esas cosas, el mismo Jesús le va a dar la corona al Padre. Le va a entregar el reinado al Padre. Que eso va a pasar cuando venga la Nueva Jerusalén al final de los tiempos. Dice, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo va a venir a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Cristo va a reinar hasta que el dominio de todas las huestes y de todo lo que el enemigo ha instaurado aquí en la tierra esté sobre el estrado de sus pies. O sea, esté bajo el dominio de Cristo. Y cuando eso sucede, entonces Él le va a devolver ese dominio al Padre. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que realmente nosotros debemos de tener pendiente. Dice el versículo 26. Y el último enemigo será abolido, que es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, o sea, bajo Cristo. Pues cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que al final, ¿qué es lo que me enseña a mí la natividad? La natividad me enseña de que la promesa del Padre en Génesis
vino aquí a cumplirse para que Jesús venga a restaurar todas las cosas y que nosotros a través de Jesús entonces podamos acceder a eso que dice al final, de que nosotros en Él seamos todos en todos. Mira, y te voy a decir algo, ahora pensando, porque esto es el tema del nacimiento y la llegada de Jesús aquí, abarca muchas cosas. El fin es reconciliarnos, pero también darnos un acceso que nosotros no teníamos directamente al Padre. Correcto. Porque, muy importante. Sí, porque anteriormente, de hecho, hasta para tú pedir perdón por tu pecado, tú tenías que esperar a través de un sacerdote que una vez al año iba a ofrecer un sacrificio por el perdón de tus pecados. Y no siempre lo recibía el perdón. Y no siempre lo recibían, ¿me entiendes? Entonces también es como, wow, Jesús vino, nació para restaurarnos, pero darnos ese libre acceso directamente al Padre. O sea, que esto es un tema que sí, a través de Él, a través de su Espíritu en nosotros, a través de esa comunión, de verdad que es algo muy, muy lindo. Para ir avanzando ya y concluir con las cosas que sucedieron luego del nacimiento, dice que llegaron los reyes. A mí me encanta la historia de los reyes porque son unos reyes de Oriente, probablemente tal vez de China, de Asia, quién sabe de qué lugar. No, dice reyes, tal cual. No, habla de magos. Magos. Que siempre ha sido o sea, como, yo no sé de dónde le pusieron Reyes Magos, pero son unos magos. Ni tampoco que son 3. De Oriente. Y mucho menos de que Baltasar, Melchor y Gaspar. Ajá, eso mismo. No se sabe, esas son como tradiciones y cultura que siempre le ponen. Y le ponen uno negrito, uno indiecito y uno blanquito para cumplir con la cuota. Para cumplir con la cuota de los continentes. De razas, exacto. Pero lo interesante es que venían de una cultura diferente, eran magos, o sea, creían en magia, eran paganos. Sin embargo, ellos vinieron a adorar al Dios de Israel porque vieron la señal en el cielo. Tú sabes que, espérate, porque hay, según varios intérpretes que estudiaron la Biblia, dicen magos, en otras versiones dicen sabios. Sí, sabios de Oriente. Se entiende que eran astrólogos que conocían el estudio de las estrellas, el universo y demás. Pero ahí es que está el tema, porque como eso es una práctica que Dios abomina, el estudio de las estrellas, que sé yo cuánto, por eso que se le llama magos, porque eran como magia y eso es una práctica que no era aceptable, por lo menos para los del pueblo de Israel, la ley lo prohibía, pero sí, como tú dices, se le llama sabio porque lo estudiaban y ojo, importante que eso, no es que los astrólogos y estos brujos que leen las estrellas, las interpretaciones que dan a veces son reales, pero lo que pasa es que son prohibidas de parte de Dios. Que hay que tener ojo con eso, porque inmediatamente tú aceptas ir a una persona que lee los astros para tú conocer tu futuro, tú le estás dando una legalidad y una autoridad a huestes del mal, tú sabes, para gobernar tu vida. Buen paréntesis. Mira, tú sabes que el hecho de que hayan sido magos que venían del Oriente también tiene su significado. Porque, sí, claro, porque se supone que ellos venían siendo gentiles, para que también se cumpliera la Biblia de que él venía por los gentiles. Amén. O sea, nada, ningún detalle de lo que está en la Biblia está por estar. Cuando tú te pones a ver por qué eran magos, por qué venían del Oriente, o sea, te abarca que Jesús vino a salvarnos a todos. Así o sea, es. no era nada más a lo de Israel. Nada, exactamente. Entonces, cuando tú te pones a ver cada detalle, tú dices, wow, teníamos un lugar para todos nosotros. Y qué interesante eso que tú dices de la palabra magos, que también se traduce como sabios, porque ciertamente en Jesús está toda la sabiduría. Y la sabiduría del mundo al final del día viene a ser sujetada y sometida a los pies de Jesús. Amén. Entonces eso me pareció sumamente interesante porque ciertamente Él vino a rescatarnos a todos. Y qué chulo que fue en la ciudad de David. Porque la ciudad de David precisamente es la representación de Judá. La representación de Judá es: yo vengo por los gentiles y vengo por mi pueblo escogido por Israel. Entonces al final del día, en el nacimiento se da esa unión de Dios viene por su pueblo, pero también viene por los gentiles. Ajá. Que por eso fue que yo dije que la muerte y la resurrección también evoca lo que es la unidad, porque se supone que nosotros, que somos los gentiles, que no somos judíos, estábamos separados realmente de Dios, y eso es lo que sucede, que ahora mismo ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno. Y Él vino por todos como nosotros. dice ese versículo al final, para que Dios sea todo
En todos. Mm. Y nada, señores, para ir concluyendo, que estamos fuera de tiempo, los sabios, los magos llegaron, no eran 3, era una multitud que venían. Porque cuando se le presentaron al rey y le preguntaron al rey Herodes, ¿dónde está el que había que había de venir? Porque su estrella hemos visto en el cielo. Entonces el rey mandó a consultar con los sabios, ¿no? con los sacerdotes de la época, de ese lugar. No. Y le decían que según la profecía, el niño, el Mesías, nacería en Belén. Entonces, el rey le dijo, bueno, vayan, si lo encuentra, avísenme para yo también ir a adorar. Pero lo que el rey quería era ir a matar a ese Mesías, porque representaba una amenaza en el plano político para el rey, porque entendía que iba a venir a gobernar. Obviamente los sabios se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y llegaron hasta el lugar. No, acuérdate que fueron advertidos. Fueron advertidos, exactamente. Bueno, exacto. Fueron advertidos de parte... Luego del nacimiento fueron advertidos de parte de Dios. De parte de Dios. Cuando llegaron y encontraron al niño, fueron advertidos de parte de Dios. Y lo que hicieron fue que luego de adorarle, que le llevaron incienso, mirra... Cambiaron de ruta. Que mira, me falta un ingrediente. Oro, incienso y mirra. Pero mira, esos 3 regalos que llevaron no fueron porque sí. Hasta los 3 regalos que llevaron te habla de lo que iba a pasar. Ellos llevaron oro porque era un regalo que se le hacía a los reyes y Cristo vino como rey. Amén. También lo del incienso, el incienso era lo que ofrecían los sacerdotes. La adoración. Y él vino como nuestro sumo sacerdote. Las oraciones. Y la mirra era para los muertos. O sea, habla de que Jesús iba a morir también, ¿entiendes? Entonces, tú te pones a ver que no fueron 3 regalos, porque 3 regalos que llegaron porque eran bonitos y hay que exactamente. Claro. Habla de cómo vino, de la vida que iba a vivir y su propósito muerte, claro. Y su muerte. Muy dura, Rafaelina. Me gustó esa. No, me gustó. Tengo que decirlo. Ha dado cátedra. Me gustó esa. No, porque es que antes, no, lo que pasa es que antes, la Navidad, de verdad, yo nunca me detuve. ¿Cómo se dice? Me detuve. Sí, como realmente la Navidad era como un momento de que se reúne la familia, la cena del 24, familiar. El calentado del 25, Año Nuevo. O sea, eran como tantas cosas, pero una vez que yo hace mucho me llegó un mensaje de que se lo recomiendo a todos. El libro de Lucas tiene 25 capítulos. Lucas es el libro donde más detallado habla de Jesús como hombre. Es una tesis. Entonces, yo recibí ese mensaje como de leer un capítulo diario de Lucas en diciembre y concluir el 25 de diciembre, que es donde se supone, que ya lo habíamos hablado, que no es así como del nacimiento de Jesús, pero ya habla de la muerte de Jesús y la resurrección. Como el día de Navidad, muy bonito, sería como recordar que realmente cuál es el motivo. Y eso me cambió mucho la forma de ver lo que realmente es la Navidad. De que no es nada más la festividad. Estamos hablando de que vino el Señor, cumplió su promesa y todavía tenemos una promesa que estamos a la espera de que se cumpla. Amén. De que su retorno. Cristo viene. Señores, amén. El tiempo se ha acabado, el tiempo se ha agotado y aquí pudiéramos durar 2 horas hablando de este tema porque definitivamente es algo que nos apasiona. Un dato curioso antes de cerrar ya. La niñez de Jesús, que fue lo último que de los 5 puntos que busqué en el nacimiento. Jesús, señores, para lo que no lo sabían, él no se crió en Israel ni en Judá. Dice que se crió en Egipto porque cuando Herodes se enteró del nacimiento y que los magos no le dijeron dónde estaba, Herodes mandó a matar a todos los niños de la época menores de 2 años. Y cuando se enteró José, ¿qué hicieron? Huyeron a Egipto con el niño hasta más o menos sus 8 años. O sea, estamos hablando de que Jesús se crió no solamente en un pueblo con una cultura diferente, sino que del pueblo del que el Señor hizo libre a su pueblo. O sea, hay unas connotaciones sumamente interesantes que tú puedes ver. Vino por Judá. No se puede leer por leer. No, hay que leerla y analizarla, estudiarla. El Señor tiene muchas cosas que decir, ¿no? Hay mucha enseñanza. Yo creo que ahí debiéramos hacer, no es que ya. Si no vamos ya en una, si me voy por ahí. Debiéramos hacer un recuento en ese sentido, porque creo que está sumamente interesante el poder analizar como todo el trasfondo que hay de los lugares donde pasó Jesús, que es lo que tú estás mencionando, porque ciertamente él entró por Judá, pasó por Egipto, vuelve a Capernaum, o sea, hay todo un trasfondo detrás de todo eso, y creo que Dios puede hablarnos a cada uno de manera particular
de qué representan todas esas cosas. Pero el tiempo no nos da para más. No nos da para más. Lamentablemente, señores, esto ha llegado a un fin. Si algo nosotros queremos dejarle a ustedes es que si usted va a celebrar la Navidad, que usted pueda pasar un tiempo, primero que todo en intimidad con Dios. Que usted pueda realmente recrear en su mente y en su corazón el por qué sucedieron esas cosas y por qué realmente vino Jesús aquí a la tierra y qué nosotros estamos esperando en este momento, hoy en día, qué es la razón principal de por qué debemos de celebrarlo. Si usted se va a su coro también, vaya y celebre también y brinde en nombre de Jesús. Pero sobre todo, lo más importante es que usted pueda fomentar en su familia y en su hogar realmente la verdadera atmósfera que debe de existir en la Navidad, que es reconciliación, que es restauración, que es unidad familiar y que sobre todas las cosas que nosotros estamos esperando de nuevo a nuestro querido Mesías. Amén. Amén. Así Nada, es. señores, ha sido todo por el momento. Hasta el próximo episodio de Vivir con Fe, que va a estar muy bueno. Bendiciones. Bye. Feliz Navidad.